Gracias, señor presidente. Un 21,77% fue el aumento de los trabajadores en paro entre los mayores de 55 años y más. El primer trimestre de este año respecto al del año anterior. 4 puntos más creció el paro entre ellos que entre los demás en 2012. El 24,36% de los más de 1.800.000 parados de larga duración en 2012 tenían esa edad. El 66,5% de ellos hacía más de 2 años que buscaban trabajo. Y un 5% solo de los contratos registrados en 2012 fue para trabajadores de 55 años o más. Entre ellos, los más de 12.000 de mi provincia, Tarragona, según datos que me facilitaba el secretario general de UGT de allí, Jordi Salvador. Son datos oficiales, suficientes para que un Gobierno sensible los tuviese muy en cuenta y tomase este problema como prioritario. Así que, miren, lo digo ya desde el principio. Solo empezar. La iniciativa nos parece incompleta, pero nos parece bien. Nos parecía incompleta, pero nos parece bien. Y queríamos votarla favorablemente. Aunque al leerla te vienen a la cabeza 2 cosas. Que música y letra resultan familiares y otra cosa también, una frase. Muchas veces quien habla tiene cosas de las que callar. Me explicaré. El BOE del 24 del 11 de 2011 publica la Estrategia Global para el Empleo de Trabajadores y las Trabajadoras de Más Edad, 2012-2014, aprobado por el Consejo de Ministros del 28 del 10 del 2011. En sus antecedentes habla del Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento, el Empleo y la Garantía de las Pensiones, de 2 de febrero también de 2011, por el que el Gobierno y los agentes sociales se comprometían a elaborar una estrategia que favoreciese el mantenimiento en sus puestos de trabajo o su reincorporación de los mayores de 55 años. De ahí que a un socialista nos resulte familiar la iniciativa, porque si han oído las fechas, todas corresponden a momentos en los que el Gobierno era el nuestro. Y no crean que nos parece mal que otros grupos presenten iniciativas cuya letra o música sea tan cercana a las nuestras. No. Incluso en el caso que algún grupo nos copiase o nos plagiase, tampoco nos parecería mal, porque quería decir que les hemos convencido, ¿no? Aunque cuando la leí pensé que lo más adecuado hubiera sido que el autor nos citase en su redactado. Total, nosaltres no cobrem drets d'autor. Por lo menos haber añadido estrategia aprobada por el anterior Gobierno. Y también pensé que podía haber añadido y echada atrás por el actual. Claro que también pensé que, para ser exactos, el añadido, que yo pensando, tenía que terminar así, en parte con el apoyo del grupo que presenta la moción por haber aprobado la reforma laboral. Por eso me vino a la cabeza aquello que he dicho antes de muchas veces quien habla tiene cosas de las que callar. Fue también tras pensar si no podría influir el Grupo Parlamentario de CIO en el Govern de la Generalitat para hacer allá algo de lo que pide aquí. Y a los catalanes y catalanas mayores de 55 años en paro, creo que no les sirvan que digan que Esquerra no les deja hacer el presupuesto de este año para tomar medidas que les ayuden en un año en el que lo están pasando muy mal. Ni tampoco les sirve que digan que no hay dinero cuando ven tantas iniciativas de dudosa rentabilidad social que han llevado a cabo a lo largo de estos últimos años de Gobierno. Y ahora ven que no hacen nada por ayudarles. Ya he dicho, cuando la leímos queríamos votar a favor, porque nos recuerda música y letra de iniciativas nuestras, porque se dirige a personas que lo están pasando muy mal, que sufren la dureza de la crisis, y porque lo que pretende forma parte de nuestro ADN. Aunque, como he dicho, era incompleta, si se compara con nuestra estrategia, la del BOE, la que fue publicada en el BOE. Olvidaba la particular atención a las mujeres mayores de 55 años, olvidaba a las empresas de economía social, citaba solo de pasada las medidas de mejora de las condiciones de los puestos de trabajo para mantener o acceder a ellos a los mayores de 55. Pero además hay algo que para nuestro grupo es muy importante. No nos parecía insuficiente decir solo su nivel de protección anterior al Real Decreto de 15 de marzo, cuando la dureza de la crisis se está cebando tanto en ellos. Dureza a la que ha contribuido el Gobierno del Partido Popular, recortando ayudas, subsidios y bonificaciones. Un Gobierno que parece insensible ante el sufrimiento, endureciendo el acceso a los subsidios y elevando la edad del subsidio de mayores de 52 a 55. Que ha recortado un 54% los recursos de las políticas activas, que elimina con el Real Decreto de julio de 2012 las bonificaciones de las cotizaciones que les favorecían. Decreto que, combinado con la reforma laboral votada también por CiU, está sirviendo para echarles a la calle. Solo hasta finales de julio de este año han sido despedidos
tantos trabajadores de 55 años o más como en todo 2012. Y no crean que con ello hayan favorecido el empleo de los jóvenes, porque, como nos dice en sus informes la OCDE, también lo ha dicho el diputado Carles Campuzano, los mayores de 55 años y los jóvenes no compiten por los mismos puestos de trabajo. En un caso, las empresas valoran experiencia y en el otro innovación. Por cierto, informes del año 12 y del 2013 que dan un buen tirón de orejas al Gobierno por el abandono de las medidas dirigidas a paliar la situación de desempleo en este tramo de edad. Nuestra enmienda pretendía completar la moción y aumentar el consenso que esta Cámara exige en un tema que afecta a tantas y tantas personas a nuestro alrededor. Pretendía paliar la situación de quienes en la última etapa de su vida laboral lo están pasando tan mal. Y por ello hemos llegado a una transacción con el grupo proponente, y aquí quiero además elogiar la actitud dialogante de su portavoz, que recoge dichos olvidos, pretendiendo en especial dirigirnos a ese 24,36% con 55 años o más, del más de 1.800.000 personas que estaban en paro de larga duración en 2012, ahora deben ser más, porque, como decíamos, muy pocos de los contratos registrados van dirigidos a ellos. Piensen, señores del Partido Popular, que tal vez muchos de ellos nos están viendo, nos están escuchando. No tienen mucho más que hacer hoy. Gràcies per la seva atenció.